Bueno, buenas noches a los que no llegué a saludar. Ustedes han sido otra vez figurita repetida, pero bueno, la lista que hicimos da que los pusimos de a dos. O sea, en la semana nos toca dos veces compartir como hermanos a aquellas personas que hoy estamos compartiendo. Y también la idea es alentar a que aquellos que todavía no lo hacen lo puedan hacer. Dios está tratando justamente de que preparemos nuestras vidas, hay un servicio por hacer. No somos ni los únicos ni los elegidos, sino justamente queremos compartir la tarea con aquellos que también el Señor está preparando en el corazón la oportunidad para servir. Y es este el tiempo. Y el material de hoy, en el paso 10, para ver sobre el estudio que nos toca, dice, tengo algunas dudas antes de recibir a Cristo. ¿Sí? Y yo lo he tratado de cambiar porque aparte de tener unas dudas antes de recibir a Cristo, le puse, tengo algunas dudas antes de entregar mi vida a Cristo. ¿Sí? Le cambié la impronta solamente con una palabra, porque muchas veces estamos caminando en la vida cristiana y a veces luchamos con el Señor. Y a veces estamos en la iglesia y tal vez no hemos encontrado una relación con Jesucristo. Y lo importante de todo esto es que realmente podamos relacionarnos con Él. El Evangelio de eso se trata de que nos podamos relacionar con Dios. Y hay varias preguntas, ¿sí? Si lo tomo de acá, yo lo voy a leer, voy a tomar algunas, solamente tres, pero dice, tengo miedo de lo que digan mis amigos, ¿sí? Antes de recibir a Cristo, ¿no? Tengo miedo de no poder cumplir, no quiero jugar con las cosas de Dios. Muchas veces hemos tenido también ese tipo de pensamiento. Tendría que dejar mi diversión y vivir una vida aburrida, ¿sí? A veces los jóvenes nos dicen que el cristianismo es una vida aburrida, es totalmente lo opuesto. Tiene mucha satisfacción la vida cristiana y tiene muchos desafíos y muchas cosas que nos sorprende el Señor mientras vamos caminando. Después de la otra pregunta o la otra afirmación dice, me costaría demasiado seguir al Señor. Y la última dice que creo que es mejor esperar, hay todavía tiempo. Sí, y tal vez esa también sea una de las respuestas que muchas veces nos planteamos en nuestra vida. Decimos, mejor para adelante. ¿Sí? La voz del mañana, como decía Satanás, que siempre nos susurra, espera, no sirvas al Señor ahora, no es el tiempo. De estas que están acá, vamos a compartir tres. La primera dice así, tengo miedo de no cumplir con lo que Dios pretende para mi vida. Si te pido que me digas Filipenses 4:13, ¿qué me dirías? ¿Lo sabes de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo primero que tenemos que entender cuando caminamos con el Señor, ¿sí? Lo primero que tenemos que aprender es que no estamos parados en cualquier lado, estamos parados en la obra de Cristo. Si nuestro pensamiento es tengo miedo de no poder cumplir, y Pablo tenía ese mismo pensamiento. Cuando va a la iglesia de Corintios, él dice que se presentó con temor y temblor, porque estaba en una situación complicada. La gente que estaba a su alrededor no lo quería mucho a Pablo por las situaciones que estaban pasando, y Pablo venía de distintas persecuciones. Y él se tiene que poner y decir, después en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es una afirmación para animarnos a nosotros, ¿sí? Animarnos a que podamos realmente no tener miedo de lo que Dios tiene planteado para nosotros. A veces nos retraemos hacia atrás y no estamos dispuestos a entregar nuestra vida porque no sabemos si vamos a dar con la medida. Te invito a buscar dos versículos. Dice Colosenses 3:15. Para los que tengan Biblia, bienvenido a Enrique, que lo estamos viendo ahí, que se acaba de conectar y podemos verlo. Qué bueno que estés con nosotros, Enrique. Eh, Dice Colosenses capítulo 3 y versículo 15. Perdóname que ahora se lo termine de buscar. Capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15 dice, anulando el acta, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo primero que quiero que entiendas es que nos estamos parando en la cruz de Cristo. No somos nosotros cuando ese pensamiento de no poder cumplir, nadie puede cumplir con la meta, ¿sí? Si hay algo que dejó el Señor establecido a lo largo de todo el Nuevo Testamento en la vida del pueblo de Israel, es que no podían cumplir con la ley. Muchísimos años, Gálatas dice que la ley se transformó en nuestra nodriza, nuestro ayo, para llevarnos realmente al cumplimiento perfecto de la ley que era la persona de Jesucristo.
por méritos propios, por voluntad propia, no podemos cumplir con la palabra de Dios. Pero Dios no nos ha dejado, como se dice, huérfanos. Ha puesto el Espíritu en nosotros para que nosotros realmente podamos entender que estamos parados en un camino de victoria. Primera de Juan capítulo 4, ¿sí? Versículo 4. Primera de Juan capítulo 4. Perdón, capítulo 5, no sé por qué le he sacado un número a cada capítulo. Capítulo 5 y versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y termina diciendo el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si hoy tenés un pensamiento antes de entregar tu vida a Jesús sobre que no puedo cumplir con lo que Dios demanda, tenés razón. Pero también te tengo que decir que Jesucristo es el que nos da la victoria todos los días para salir a enfrentar la batalla. Satanás susurra de esta manera, siempre nos hace creer que somos menos. ¿Sí? Romanos 12 dice que no debemos considerar nuestra vida no mayor a nuestro pensamiento, o sea, debemos tener un pensamiento equilibrado de lo que somos, no pensándonos que somos más que otros, tampoco pensando que somos menos, ¿sí? Pero quien nos da ese sentido de saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades es la persona de Jesucristo. Por eso si hoy pensás que no vas a poder cumplir, tengo que decirte que Dios es un Dios de victoria y te anima a que confíes en Él para servirle. Segunda de las cosas, ¿sí? Dice acá, habíamos dicho recién, tendría que dejar mis diversiones y lo que yo quiero hacer para servir o entregar mi vida a Jesús. Si te tuviera que preguntar si damos con la medida, vos me dirías que no, ¿no? Yo te diría que yo no doy con la medida. Todos los días me sumo una frase que el otro día compartía de Spurgeon que decía que cuando uno mira la vida cristiana, ¿sí? Como debería ser, y te miras hacia adentro como soy, y te da vergüenza muchas veces, porque muchas veces no damos con la medida que el Señor espera de nosotros. Pero si tuvieras que ponerte a pensar qué cosas tendrías que aprender a dejar o a empezar a dejar para servir al Señor, ¿qué dejarías? ¿Qué es lo que te impide que vos puedas entregar tu vida al Señor con libertad? No sé, ponete a pensar, ¿serán tus hobbies, tus pasatiempos? ¿Serán tus momentos de diversión? ¿Será un pecado? Mira, quiero ponerte tres cosas. Si tuvieras que dejar tres cosas para seguir al Señor. Porque Satanás pone cosas para que nosotros no lo hagamos. La primera de las cosas, tendríamos que dejar el pecado. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos, para limpiarnos. Pero Primera de Juan justamente habla, dice, escribo esto para que haya comunión con Dios y comunión con los hermanos y encima para que tengamos gozo. Yo no sé qué es lo que te ata para servir al Señor, para entregarte. No sé qué es lo que te impide que vos te puedas acercar al Señor. Lo único que te puedo decir es que mientras haya pecado en tu vida, no vas a progresar. Proverbios decía, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Si hay pecado en nuestra vida, te invito a que lo confieses. El mismo versículo de 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, la palabra en el original, ya te lo dije una vuelta, es homologar, es decir, sumarse a lo que Dios dice. Si Dios está diciendo que hay pecado en mi vida, yo tengo que reconocer ese pecado. No puedo endurecerme y decirle, Señor, estás equivocado. Señor, estoy cuestionando tu palabra cuando tomamos esa decisión. Dios quiere que dejes el pecado. Si tuvieras que dejar otra cosa, ¿qué dejarías? Santiago capítulo 2 y versículo 18. La segunda de las cosas que podríamos dejar en nuestra vida sería la religiosidad. Santiago 2, 18 dice así, también que lo busque. Santiago 2, 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero que entiendas esto.
Esto es como el discurso de dos personas. Dos personas se encuentran, las dos se llaman cristianas, las dos están enfrentadas, pero no peleando, sino hablando el uno con el otro, y uno le dice, yo tengo fe sin obras, y el otro le dice, yo tengo fe con obras. Entonces los dos empiezan a cuestionarse cuál es la verdadera fe, cuál es lo que realmente le va a ayudar a vivir en esta vida. Y uno le tiene que decir al otro, alguno dirá, yo tengo fe y no tengo obras, pero el otro dice, muéstrame tu fe. ¿Y saben cuál es la contraposición de la religiosidad? Es que el religioso dice, pero no hace. Él dice seguir a Dios, pero no cumple con buscar su palabra. Él dice creer en Dios, pero no busca consejo para poder tomar una decisión con Dios. Él dice que quiere comprometerse, pero no está dispuesto a renunciar como un discípulo del Señor. Él dice que quiere servir al Señor, pero no está dispuesto a sacrificar su vida y prepararse para ese servicio. Por eso la contraposición está acá, dice, el que dice, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y la palabra dice ahí, dice, es la palabra lego, hablar por hablar y hablar por hablar. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Tenemos que dejar la religiosidad? ¿Somos de aquellos que de boca para afuera hablamos maravillas de Dios? Pero el otro, el que estaba al frente, le dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y acá está hablando de la otra oposición. Si realmente somos personas espirituales, nuestra vida debe hablar de Jesucristo. Nuestras acciones deben hablar de Jesucristo. Nuestras decisiones deben hablar de Él. Dejar el pecado, dejar la religiosidad. Otra cosa que te invitaría a que dejaras. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. La superficialidad. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Somos superficiales? ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿Cómo la estudiamos? ¿Sabes cuál es el hincapié acá? Versículo 25, la palabra que dice, más el que mira. La palabra allí, ¿sí? La que usan el original para mirar, no es aquel que está utilizada pensada en la mujer, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el varón muchas veces vamos al baño, nos miramos en el espejo y nos vamos. Una mujer no hace así cuando se mira, ¿sí? Una mujer se toma con más detenimiento, mira más los detalles, mira si está bien coqueta, si está bien linda, no sé, pero presta más atención a mirarse al espejo que el varón. Pero ahora, pensá en la mujer de la antigüedad, ¿sí? Él dice que mira, ¿sabés cuál es la acción que hacía la mujer? La mujer en la antigüedad agarraba, se tenía que levantar los vestidos, sentarse, poner el espejo entre sus piernas y comenzar a mirarse. Todo ese proceso hacía. Todo ese proceso para poder entender la palabra del Señor y entender lo que la palabra decía. A veces nosotros tomamos la palabra, como digo acá, con superficialidad. La miramos por arriba y no estamos dispuestos a profundizar más abajo, a mirar con atención lo que nos tiene que decir para nosotros cambiar. ¿Qué tendríamos que dejar? ¿El pecado? ¿La religiosidad? ¿La superficialidad? Lo que solamente por fuera, sin llegar hacia lo más profundo de su palabra. Y punto 3, ¿sí? Para ir terminando. Y esta es una frase que a mí siempre me tocó y que gracias a Dios que con el tiempo la he ido revirtiendo. Dice, creo que es mejor esperar porque hay tiempo para servir al Señor o hay tiempo para hacer las cosas. Segunda de Corintios, ¿sí? Capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6.
Segunda de Corintios, el capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Y dice así: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si aún no tenés un encuentro con Jesucristo, Dios está diciendo, el día de salvación es ahora, no es mañana. ¿Sí? Satanás siempre nos susurra más adelante, más allá, cuando ya estés más viejito, cuando aproveches a vivir la vida. Dios te está diciendo, el tiempo aceptable de salvación es ahora. El tiempo de relacionarme con Dios es ahora. El tiempo de servir al Señor es ahora. La pregunta es, si la salvación es ahora y el servicio es ahora, ¿por qué pospongo para mañana? Nadie sabe qué depara el mañana. Nadie sabe si mañana nos vamos a levantar una vez más con salud, con vida, si nos vamos a levantar, si se va a levantar mi cónyuge, si se van a levantar mis hijos. Nadie sabe el tiempo que Dios ha establecido. Algunos lo tienen por tardanza, dice Pedro, pero Dios está esperando que cada una de las personas procedan al arrepentimiento. Si no sos un hijo de Dios, tenés que arrepentirte. Dios quiere tener una relación con vos. El tiempo para salvación es ahora. Si no estás sirviendo al Señor como se merece, es tiempo de arrepentirse. Porque el tiempo de servir al Señor es ahora. No es mañana. No es para pasado. No es para cuando me quede tiempo o cuando me quede conveniente. Porque servir a Dios nunca es conveniente. ¿Por qué? Porque siempre se opone a nuestros planes y nuestros propósitos. ¿Qué decía el Señor Jesús? El que quiera ser mi discípulo, primera cosa, negarse. Segunda cosa, tomar su cruz. Y recién ahí, seguirle. La negación de nuestro yo es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. El tiempo es ahora, no es mañana. Y termino con un versículo más, Primera de Corintios, el capítulo 6. ¿Sí? Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 20. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y quiero hacer hincapié que prestes atención a la palabra glorificar. En el original la palabra significa doxazo y tiene un sentido, tiene el sentido de rendir nuestras vidas. Pero ¿sabes cuál es el sentido literal? El sentido es de control. Rendir nuestras vidas en control y en sujeción al Señor. Cada vez que nosotros disponemos nuestro tiempo, cada vez que nosotros abandonamos las cosas que nos estorban, cada vez que nosotros dejamos de lado aquellas cosas que sabemos que no son malas, pero que muchas veces nos quitan el tiempo y nos quitan la devoción por nuestro Señor, cada vez que no hacemos esas cosas, no llevamos gloria y no mostramos que estamos rendidos hacia Él. ¿Sabe por qué me gusta este versículo? Porque justamente habla de rendición continua. Habla de que todos los días podamos sujetar nuestras vidas para honrar a nuestro Señor, para llevar honra a aquel que realmente merece honra. Te invito a que puedas pensar en esta noche, en estas tres simples cosas que hemos visto. Primero, si tengo miedo de servir al Señor, no importa. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos. Segunda de las cosas, tendría que dejar mis diversiones y lo que yo quiero hacer para servir al Señor. ¿Te cuento un secreto? Pablo vivió desde que aceptó a Jesucristo hasta el momento que tuvo su primer encarcelamiento, 20 años predicando el Evangelio, yendo de ciudad en ciudad, haciendo 3 viajes misioneros, llevando muchísimas personas a escuchar el Evangelio, a hacer
viajes monumentales que creo que ni nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo. Pero todo ese proceso de 20 años vivió gozo, vivió alegría, vivió tristeza, vivió piedrazos, vivió latigazos. Mirá si no tiene emoción la vida cristiana, pero una vida vivida en la voluntad del Señor. Y la tercera de las cosas, creo que es mejor esperar. Hay tiempo para servir al Señor. Esa es la voz del enemigo. Hacer las cosas hoy. Si oyeres hoy su voz, decía el salmista, no endurezcáis vuestro corazón. Si Dios está llamándote a hacer un trabajo, no postergues para mañana lo que Él quiere que hagas hoy. Vamos a terminar este tiempo orando y si después le dejamos este tiempo a Lean que pueda seguir con la reunión. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos venir ante tu palabra, Señor, a buscar consejos, Señor. A buscar, Señor, lo que nuestra vida necesita. Tu persona para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que mientras más objeciones ponemos en nuestras vidas, mientras más resoluciones incorrectas en nuestro corazón, a veces nos apartamos y nos perdemos un tiempo precioso de ser instrumento en tus manos. A eso nos llamaste, a recibir herencia, a recibir una relación, pero también a recibir un propósito, una nueva vida para servirte a ti. Te ruego por cada uno de nuestros corazones, prepáranos para la campaña, para el servicio, prepáranos para la batalla. Y te rogamos, Señor, por aquellos corazones que hoy están endebles, que están, Señor, con tinieblas en su corazón. Si no son tus hijos, que la luz del Evangelio resplandezca en ellos. Pero Padre, si somos tus hijos, como decía Juan, para que andemos en luz, como Él está en luz. Bendice este tiempo, Señor, y te rogamos por cada motivo, cada petición que hoy hemos traído delante de ti, que tú puedas hacer tu obra conforme a tu voluntad. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecido en el nombre del Señor Jesús. Amén.